Mi nombre es Giancarla Noemí Pazzi Blanco, soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Y vamos a hablarles sobre el tema del Pentateuco, que es la materia Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Pentateuco es el libro de los 5 tomos, o también los judíos lo llamaban como la ley de Moisés. ¿Quién es el autor del Pentateuco? Es Moisés. Porque Moisés, recordemos que había crecido en una familia egipcia y él conocía todo el territorio de Egipto. Él conocía los nombres, tales como ser Potifar, Ramsés, varios nombres que solo Moisés podía conocer. Entonces él es consagrado como el autor del Pentateuco. El Pentateuco se basa en 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empecemos por el Génesis. ¿Qué significa Génesis? Se llama más conocido como origen, principio o nacimiento. ¿Por qué? Porque nos narra la historia de cómo ha sido creado todo este mundo maravilloso que vemos. También nos habla sobre el pecado, de cómo el diablo quiso meterse en la tierra por medio de Adán y Eva, que comieron el fruto, y luego Caín mata a Abel. Vemos también en Génesis sobre el diluvio, sobre Abraham, el padre de la fe. Vemos también sobre Isaac, Jacob, y llegamos también a José. Pasamos al libro de Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa salida, porque nos narra la historia de cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, sale de manos de Faraón, sale de manos del opresor que los mantenía muchos años por medio de ser esclavos. Ahí es donde Dios mira gracia en todo el pueblo de Dios para que salgan rumbo a la tierra prometida que era Canaán. Recordemos que en ese entonces todos los egipcios, Egipto era politeísta. ¿Por qué? Porque ellos creían en varios dioses, tenían varias adoraciones. La Biblia nos narra que ellos creían en el dios Sol, adoraban a la luna, adoraban a la tierra. Y no solo eso, sino también tenían sus estatuas a quienes se inclinaban, les rendían culto, les rendían ofrendas, les rendían. Y entre todo eso, Dios halla fe y Dios halla amor en su corazón de Moisés, que lo escoge para ser el líder, para liderar a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios instruye y prepara a Moisés para salir rumbo a la tierra prometida y que vaya donde Faraón y le diga que deje ir libre a su pueblo. Pero Faraón no cede a tales cosas. Entonces ahí es donde las 10 plagas. La primera plaga, que era el agua del Nilo, se convirtió en sangre. La segunda plaga de las ranas, la tercera de los piojos, la cuarta de los mosquitos y la quinta de la muerte de todo el ganado. Y aún así el faraón no deja ir libre al pueblo de Dios. Y ahí es donde Dios manda la sexta plaga, que era úlceras, dolorosas úlceras, que vino a todo Egipto. Y vino otra plaga, que es el granizo. Hubo una tormenta de granizos. No era una lluvia normal, sino que la Biblia nos relata que era una lluvia de granizos que azotó a todo Egipto. Otra plaga que nos narra era de las langostas. Hubo una plaga de langostas que invadió todo el pueblo egipcio. También nos habla la Biblia que la oscuridad fue una de las plagas, la novena plaga. ¿Por qué? Porque azotó a todo Egipto. El día se convirtió en noche. No había luz, por más que enciendan una de sus lámparas o mecheros, no había luz porque todo estaba inundado en tinieblas, todo era oscuridad. Y la última plaga, que era la muerte de los primogénitos egipcios. Y ahí es donde Dios manda a Moisés a decirle: deja ir libre a mi pueblo, porque si no va a venir la plaga de los primogénitos. Y aún así el faraón no cede a las cosas de Dios. Y ahí es donde Dios manda la plaga. Pero al pueblo de Israel, para que no sufra tales cosas, Dios lo mandó a que mataran un cordero macho de 1 año. Tenían que matarlo y con su sangre pintar los dinteles de la casa de todo el pueblo de Dios, todos los israelitas. ¿Para qué? Para que la muerte pase de largo. Cada casa que estaba pintada con sangre, la muerte pasaba y huía de esas casas. Pero aquellas casas que no estaban pintadas con sangre de un cordero, pues entraba el espíritu de muerte y mataba a todo primogénito. Y ahí es donde el espíritu de la muerte mata al primogénito del faraón. Y ahí es donde Faraón se conmueve su corazón y le dice a Moisés:
que pueden salir, que se salgan, que no quería verlos porque había matado a su primogénito. Y ahí es donde Moisés y todo el pueblo de Dios hacen una fiesta y parten rumbo a la tierra prometida. Pero en medio de eso hubo muchas buenas y malos momentos. También ahí donde Dios instruye los 10 mandamientos a Moisés. Pasemos al libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? Levítico nos habla y nos da instrucciones de cómo debían ser en ese tiempo los sacerdotes. Más que todo algunos lo llaman la ley de los sacerdotes. Habla sobre el sacrificio de los animales, también nos habla sobre el amor de Dios por medio de la expiación. Hablemos de Levítico. Levítico es considerado el manual de la santidad. Y también pasemos al libro de Números. Números se llama así porque en la Biblia se registra censos. Y por eso es que es llamado Números, para ver la cantidad de personas que tenía el pueblo de Dios, para ver cuántas personas podía y tenía los israelitas. Y también nos muestra sobre cómo era caminar con Dios rumbo hacia la tierra prometida, que Dios les había prometido a todos los israelitas. Y pasemos a Deuteronomio. Deuteronomio nos habla de cómo ya era el fin de Moisés y cómo es que Josué lidera al pueblo de Dios, porque recordemos que Moisés ya tenía varios años y tenía que dejar un sucesor, y ese sucesor que era visto por Dios, que era bueno, era Josué, y Josué lidera al pueblo de Dios juntamente con uno de ellos que era Caleb, que lideran al pueblo de Dios rumbo hacia la tierra prometida. Ese es un poco el resumen de lo que es el Pentateuco. Muchísimas gracias, bendiciones.